Academia Cristo, aquí tu paz. La Biblia, el Nuevo Testamento, lección 2. Bienvenido, qué gusto verte de nuevo. En la lección anterior, hablamos del conocimiento natural y el conocimiento revelado de Dios. Al interactuar con la naturaleza, ver las montañas más altas, escuchar las olas del mar, oler la fragancia de una flor o mirar una noche estrellada, el ser humano debería preguntarse, ¿quién hizo todo esto? Un ser poderoso y sabio debe haberlo creado. La segunda fuente es la conciencia, el conocimiento instintivo del bien y del mal. Nos da la idea de que somos responsables ante algún Dios por nuestras fallas y que debemos hacer las paces con Él de alguna manera. Todos nacemos con esto, el conocimiento natural de Dios. Por otro lado, el conocimiento revelado de Dios es la historia de Dios y su plan para salvarnos, es decir, la Biblia. Examinemos unos datos interesantes acerca de la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la lengua griega durante unos 45 años, desde alrededor del año 50 al año 95 después de Cristo. El Nuevo Testamento empieza narrándonos la vida y el ministerio de Jesucristo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos hablan de su nacimiento, su ministerio público que comenzó cuando Jesús tenía 30 años, su muerte a los 33 años y lo más importante de todo, su resurrección. Jesús volvió a la vida al tercer día. Ascendió al cielo 40 días después para tomar su lugar a la mano derecha de Dios Padre. Después de los 4 evangelios, sigue el libro de los Hechos. Fue escrito por Lucas y registra el establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Gran parte del libro describe la obra del Espíritu Santo entre los apóstoles y la vida del apóstol Pablo. Su dramática conversión a la fe cristiana y sus 3 viajes misioneros que llevaron el cristianismo al mundo conocido. Los demás libros del Nuevo Testamento son las epístolas o cartas. Pablo escribió 13 de ellas destinadas en su mayoría para las congregaciones plantadas durante sus 3 viajes misioneros. Además, hay cartas escritas a Timoteo y Tito, compañeros misioneros de Pablo. Por último, una breve carta a Filemón, el dueño de un esclavo fugitivo. Un comentario. El orden de los libros del Nuevo Testamento no es cronológico, por tanto, no fueron escritos en el mismo orden en que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la primera epístola que Pablo escribió no fue Romanos, sino Gálatas. Probablemente Gálatas fue escrita antes de que se escribieran los 4 evangelios. El resto de las cartas se llaman epístolas generales. Su tema básico es que los cristianos no deben abandonar su fe incluso frente a la persecución. En el último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Fue escrito por Juan siendo anciano alrededor del año 95 después de Cristo. Es un estilo muy simbólico, promete la victoria final de la iglesia cristiana aún bajo persecución sobre todos sus enemigos. Cerremos con este pensamiento final. 3 factores impulsaron la difusión de la fe cristiana en el primer siglo. Primero, la iglesia sufrió una doble persecución violenta a manos de los judíos y del gobierno romano. Cuando los cristianos huyeron a otros lugares, difundieron el mensaje del evangelio. Segundo, casi todos hablaban el idioma griego debido a la influencia de Alejandro Magno desde hace 3 siglos antes. Como resultado, cuando Pablo viajó a distintas regiones, pudo comunicarse con ellos sin problema. Tercero, hubo un buen sistema de caminos y seguridad en los mares en el Imperio Romano. Por eso, Pablo podía hacer viajes de larga distancia y mandar cartas de un lugar a otro. Estos 3 factores, la persecución, un idioma en común y las buenas rutas para viajar, abrieron la puerta a la difusión del Evangelio de Jesucristo. Bueno, ahora responde las preguntas de repaso y cuando estés listo, continúa con la lección 3. Bendiciones.
Academia Cristo, aquí tu paz.